amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar el siguiente tema. Limeños van a seguir pagando por 2 años más los peajes de rutas de Lima. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ante una solicitud de anulación, el tribunal lo que ha hecho es suspender esta anulación para evaluar a profundidad. ¿Qué implicancias tiene esto a largo plazo? Y los detalles de lo que significa esta decisión. Vamos a analizarlo con el especialista en arbitrajes e infraestructura, Luis Enrique Ames, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Bueno, saludarte a ti y a todas las personas que se van a Empezar visualizar con esto. la... Sí, empezamos con la siguiente pregunta, y es que ¿cuánto demoraría que el tribunal evalúe si es viable o no esta anulación? La clasificadora ha dicho que sería un periodo de 18 a 24 meses. Claro, lo que sucede es que a modo de antecedente, estimada Mayra, el gobierno de turno, el alcalde de la Municipalidad de Lima, tomó una decisión de anular este contrato, esta concesión. Tal vez desde una perspectiva buscando el bien común, tal vez desde otra perspectiva una decisión algo populista, porque la consecuencia de ello es que esto amerita una indemnización que a modo de casuística existe a nivel de casuística internacional en arbitrajes. No existe un antecedente de que se haya cometido un delito con una sentencia consentida. Entonces, al no haber una sentencia consentida, penalmente hablando, hay investigaciones, hay distintas carpetas fiscales con la exalcaldesa de Lima y diversos funcionarios, pero en estricto no hay una sentencia penal consentida. Entonces, al no existir esta sentencia penal consentida, a nivel internacional, la consecuencia es que un tribunal arbitral, por casuística, eh, indemnice a esta concesionaria con muchos millones de soles que no los va a pagar la actual gestión, sino lo va a pagar todos los que pagamos impuestos, tanto tú como yo. Ante ese escenario es que, o en ese contexto, es que viene un arbitraje internacional. Y ese arbitraje internacional tal vez sería muy ligero decir que va a durar 2 años. Ujú. Eh, yo podría decir que hay casos, dependiendo de la complejidad, podrían durar 3 o 4 años. Sin embargo, en este caso en específico, se ha emitido una medida cautelar a través de un tribunal arbitral de emergencia. Es decir, si me permites explicarlo brevemente, tenemos un tribunal arbitral constituido que está siguiendo el trámite, el arbitraje principal. En paralelo, sí, porque la normativa lo permite, el reglamento de Cámara de Comercio Internacional, el reglamento de diversas instituciones arbitrales lo permiten, señala que se puede dar un arbitraje de emergencia. ¿Y qué es un arbitraje de emergencia? Hoy día designan a un árbitro y ese árbitro mañana o pasado se puede pronunciar sobre esa medida cautelar. ¿Cuál es el contenido de la medida cautelar? Es esto que estás mencionando. En lo que dura el proceso arbitral principal, el, un árbitro le ha dicho a la Municipalidad de Lima que se abstenga, primero, de evitar o de dejar sin efecto la concesión e incluso de emitir opiniones públicas de parte de las autoridades locales sobre el contenido de este laudo bajo un carácter de confidencialidad. Entonces, eso es lo que a primera instancia te comentaría. Pero está bien esta estimación. ¿Es normal ese tiempo de 18 a 24 meses o cuánto se estimaría en un proceso regular? Te diría de que es muy relativo. El hecho de un proceso no lo podemos encasillar en 24 meses porque legalmente no existe ningún dispositivo que diga que el proceso arbitral debe durar 24 meses. Ujú. El proceso arbitral va a durar a razón de lo que las partes presenten. Yo presento mi demanda en un plazo, yo presento mi contestación en un plazo, pero puedo o no puedo reconsiderar una resolución, una decisión en el proceso arbitral. Si yo reconsidero, esa reconsideración, o la otra parte reconsidera, tiene que correr ese traslado a su Ah, contraparte. Y ok. en esto, ida y vuelta de escritos, los plazos que podrían ser 1 año, 2 años, podrían extenderse a 2 años, a 3 años, o 2 años y medio, o tal vez más. Entonces, insisto, no existe un dispositivo legal que señale expresamente que el proceso arbitral que se está llevando en el caso de Rutas de Lima
va a durar 2 años. Sería ideal que dure 2 años. Si me preguntan cuánto quisieras que dure, yo quisiera que dure medio año y que se resuelva el fondo de la controversia. Pero no. Bueno, vamos a ver cómo va el proceso. Pero la otra pregunta que también nos hacemos en Perú 21 es si en este proceso de evaluación que hace el tribunal se puede alzar, por ejemplo, la tarifa del peaje o si esta medida queda suspendida mientras dura el proceso. Claro. En esencia, el contrato de concesión tiene que respetarse bajo las mismas condiciones al día de hoy, bajo el supuesto de esta medida cautelar que se ha otorgado. O sea, mantener el status quo de la relación contractual, es decir, del contrato de concesión, es en estricto no hacer nada hasta que el tribunal arbitral del arbitraje principal se pronuncie sobre si fue correcto o no fue correcta la decisión del burgomaestre para dejar sin efecto el contrato mismo de concesión. Muy bien, del tribunal arbitraje. Muy bien. Correcto. Eso ya nos queda claro. Pero también tenemos información que la Municipalidad de Lima no recibe ningún tipo de comunicación o no la quiere recibir, no lo sabemos, pero no recibe comunicación de Rutas de Lima. Entonces, también se teme que si no hay esta liberación de predios, no van a poder hacer la construcción, por ejemplo, de Rutas de Lima en obras como en la Ramiro Prearé, como en Cantacallao. ¿Qué puede pasar si es que la Municipalidad de Lima no respeta esto? Lo que pasa es que en esta etapa del proceso ya no estamos en la ejecución o en la ejecución de la propia concesión. Todas estas variables de que en la concesión de alguna manera estaba en el alcance de la obra de la concesión, cerca de viviendas, de un multifamiliar, cerca de un colegio, del patio de un colegio, y ese es el argumento por el cual o por los cuales el concesionario decía, yo no puedo ejecutar porque tengo esta disrupción. Entonces, bajo este supuesto, la entidad dijo, ok, si no puedes cumplir con el alcance del proyecto, simplemente te dejo sin efecto esta concesión. Entonces, esa es la previa. Pero al día de hoy, estamos en un proceso arbitral donde se tiene que definir si este concesionario continúa con la concesión, como beneficiario de la concesión, o simplemente deja de ser parte de esta concesión. Una vez que eso suceda, recién ahí podríamos retomar los temas que tú planteas. Por ejemplo, el tema tarifario. Ok, regresamos, un tribunal arbitral dice, no tiene sentido que te hayan dejado sin efecto este contrato de concesión, regresa y continúa ejecutando. Ah, perfecto. Entonces, el tema tarifario puede subir, puede bajar, va a depender de una eventual negociación en la vigencia de este contrato de concesión. Es más, como paréntesis, en algún momento, ante una consulta, yo podría haber dicho, antes de tomar la decisión de dejar sin efecto este contrato de concesión, podrías haber evaluado una negociación o renegociación del contrato y no dejarlo sin efecto. Pero bueno, también podría evaluarse si, oye, en el alcance de el camino donde tienes que ejecutar esta concesión, hay un colegio que se ve afectado, hay un grupo de familias, entonces modifiquemos el alcance, que ya no vaya por la izquierda, sino que no vaya tan a la izquierda, sino un poco más a la derecha. Y entonces, eso se va a definir una vez que exista un laudo definitivo donde se resuelva la situación procesal o situación legal del concesionario. Al día de hoy, si por ejemplo, Rutas de Lima y la entidad quisieran llegar a algún acuerdo conciliatorio, creo yo que sería lo más saludable de decir, mira, eventualmente estamos en un proceso arbitral, los costos que van a traer como consecuencia un proceso arbitral, porque es importante saber cuánto cuesta ejercer defensa en un proceso arbitral al Estado peruano a nivel internacional. Nos lo ahorramos y antes de que resuelva un tercero, ¿qué tal si generamos una solución? Una solución mutua que satisfaga intereses comunes. Si la idea es tal vez no tener un peaje tan alto, tal vez bajarlo. Si la idea es tener un plazo adicional para cumplir con el tramo final de la concesión, tal vez ampliar ese plazo. Y se me ocurren ese par de ideas que a detalle podría analizarse, obviamente los técnicos y especialistas a cargo, podrían generar opciones que podrían materializarse en posibles soluciones.
con el objetivo de tener un acuerdo, y ese acuerdo simplemente traería como consecuencia que el arbitraje se archivaría, el principal, y incluso el arbitraje de emergencia, que al día de hoy prácticamente el concesionario Rutas de Lima, a través de este arbitraje de emergencia, les ha dicho a la entidad, la decisión que has tomado no es correcta. Este contrato debe o está o sigue vigente. Las consecuencias de que el contrato sigue vigente es que el origen del por qué se dejó sin efecto el contrato no existe. ¿Cuál era? No quiero que se cobre el peaje. Falso. Al día de hoy se sigue y se tiene y se debe seguir pagando el peaje porque no hay otra cosa que hacer. Sentencia, ajá. No hay una sentencia. Muy bien. Correcto. Y entonces, Rutas de Lima no va a poder hacer todos estos proyectos de obras hasta que haya una decisión del Tribunal de Arbitraje. ¿Estoy bien? Correcto, Ya, correcto. ya. Ese es uno. Dos, entonces no podría considerar Rutas de Lima mañana más tarde un incumplimiento de contrato. No podría estar en un incumplimiento de contrato bajo el supuesto que está de manera incierta su situación legal en este contrato, y yo creo que lo correcto sería que se mantenga en suspenso las obligaciones recíprocas que tienen en este mismo contrato. Bien, pero sí me habías mencionado al inicio de la entrevista, Luis Enrique, que Rutas de Lima podría ir a un arbitraje internacional. No, y ya se fueron, ya están en un Ya están arbitraje. en un arbitraje internacional. ¿Cuánto cuesta más o menos un arbitraje de o sea, de lo que estamos hablando, de un proyecto de esta envergadura, de una concesión con Rutas de Lima? Mira, en promedio quien sale a defensa generalmente en la Municipalidad de Lima es directamente la Municipalidad de Lima. Eh, lo correcto tal vez sería que la Municipalidad de Lima vaya al SICRESI. ¿Qué es el SICRESI? Es una comisión que depende del Sistema de Defensa Internacional del Estado peruano a nivel internacional, que depende del Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía y SICRESI ejerce defensa internacional en todo ámbito, gobiernos locales, ministerios, gobiernos regionales. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ser parte del SICRESI, en promedio, lo que hace SICRESI es contratar en el mercado nacional o internacional un estudio de abogados. Ese estudio de abogados, por el prestigio que tiene, al Estado peruano le va muy bien a nivel internacional, y en promedio podría costar entre 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares solo el contratar a un estudio internacional. Nuevamente, y no quiero ser recalcitrante, o sea, caer mal con el término, pero ese 1 millón o 3 millones de dólares no lo paga la municipalidad. Ese millón sale del Ministerio de Economía. Entonces, el Ministerio de Economía se nutre de nuestros impuestos. Entonces, una decisión política termina afectando el presupuesto del propio Estado peruano. Ahora, ese 1 millón, 2 millones o 3 millones tiene que verse también, se tiene que sumar a los eventuales viáticos que podrían tener los comisionados que van a ejercer la defensa desde Perú. O sea, tenemos un estudio internacional, tenemos funcionarios o servidores que, debido a que han señalado una cláusula de una institución arbitral internacional que podría tener sede en Miami, en Panamá, en París, los funcionarios tendrían que viajar, ¿no? Viajar Eso también es un costo. implica un costo. Y por otro lado, o finalmente, los árbitros que resuelven esta controversia, que van a resolver esta controversia porque ya está en giro esta controversia, cobran un honorario. Entonces, no hay nada irregular en que un tribunal arbitral cobre un honorario, es lo que se señala a nivel de reglamentos internacionales, y ese honorario va en proporción al monto del contrato. Entonces, estamos hablando que en promedio podríamos tener unos 2 o 3 millones de dólares más en honorarios, ya sea para el tribunal arbitral y para la propia institución arbitral que administra este proceso. Una irrupción. Luis Enrique, nosotros tenemos como Estado peruano, por la decisión y el capricho del señor Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, ¿ganamos o perdemos? ¿Tenemos la de ganar o tenemos la de perder? Y como te decía al principio, creo que me adelanté en la opinión, yo creo que a nivel internacional el hecho que se haya cometido, o que hay indicios de delitos al momento de celebrar este contrato de concesión, no trae como consecuencia que ese contrato de manera automática Se rescinde.
se deje sin efecto. Ujú. Es un error, o sea, si algún asesor, que espero que lo tenga en la municipalidad, revisa la casuística internacional, en Cámara de Comercio Internacional, los laudos, casos similares a estos, incluso donde hayan estado no personas vinculadas a actos de corrupción, mientras no exista una sentencia consentida, la consecuencia es que el contrato debe respetarse. Y si yo dejo sin efecto un contrato que debe respetarse, debo indemnizar. ¿Y cuánto debo indemnizar? A nivel también de criterio internacional, al momento de resolver, es si yo, por ejemplo, logro acreditar que en los últimos 5 años yo facturaba, igual sigo con el ejemplo, 5 millones de dólares anuales, que es un número, podría ser más, podría ser menos, entonces dentro de los últimos 5 años he generado 25 millones de dólares. Entonces, ese criterio, tal vez a través de una pericia, un perito, va a sumar y va a restar. 5 millones por 5 son 25. ¿De cuántos años era la concesión? ¿De 30, de 40 años? Ah, ok, entonces 5 millones por año. Si fueran 20 años, estamos hablando de 100 millones de dólares. Si fueran, si es que los números no me fallan. Si estamos hablando de 15 o 20 años, igual, ¿no? Entonces, vamos sumando en proporción a ello. Y eso es una indemnización que se tendría que hacer, tendría que hacer el Estado peruano a Rutas de Lima. Entonces, muy aparte, insisto, que no estoy emitiendo opinión y digo, no se ha cometido un delito, o estoy diciendo, uy, qué bueno que con estos antecedentes se indemnice a Rutas de Lima. No, lo que estoy diciendo es analizando en estricto el contrato y las consecuencias de dejar sin efecto un contrato de este tipo que es legal. Ahora, rapidito, vamos a cambiar de tema porque hay otro anuncio político que se ha hecho y que ha generado mucha controversia, y nosotros también en Perú 21 lo hemos tratado. Y se trata de esta construcción del túnel que va desde La Molina hacia Miraflores y que costaría en peaje, solamente de ida, 35 soles. Si vamos y contamos ida y vuelta, serían 70 soles diarios. Entonces, por 11 kilómetros, eso es polémico, es muy polémico. Bueno, esta idea del túnel, en su oportunidad, bueno, se pretendía que sea un contrato, una APP, una asociación público-privada, es decir, que un privado iba a desarrollar el proyecto y como consecuencia del desarrollo del proyecto, diseño, ejecución, iba a cobrar un peaje, ¿no? Entonces, en el mapa actual, es más, creo que el alcalde de turno de la Municipalidad de Lima, eh, cuando hacía, digamos, campaña política, ofrecía esto en el distrito de La Molina, incluso la idea de este túnel es acercar a La Molina con distritos como Miraflores, ¿no? Porque va a ir directamente de La Molina a Miraflores. Entonces, el cuánto debe de cobrarse es algo que debe de tratarse y regularse al momento de debatir el contenido del contrato, ¿no? Y hasta qué punto ese cuánto, si es 35 soles o 20 soles o 50 soles, debe de tenerse en consideración que la tarifa debería ser una tarifa fija en el tiempo o que la tarifa en el tiempo no debería exceder un tope máximo, no sé, de 50, de 20 o de 10 soles. Estoy lanzando números, estoy tratando de desarrollar en el deber ser cómo debería de tratarse la negociación de una tarifa, un plan de tarifas de peaje al momento de tener la oportunidad de elaborar un contrato. Entonces, ¿Y en base imponerlo y a qué decir, se puede generar este precio? ¿En base a qué uno puede decir, o una de las partes puede decir, bueno, la tarifa va a ser 35 soles de ida en peaje? el tema es el costo, se toma como variable el costo. El costo en un contrato APP, yo puedo decir que voy a invertir 100 millones de dólares o 200 millones de dólares y a partir de ese costo, obviamente que debería ser sustentado y la entidad o la municipalidad tiene la oportunidad de, oye, este túnel me va a costar 1.000 millones de dólares. Ah, ok, monstruo. ¿Qué documentación tienes para acreditar que te va a costar 1.000 millones de dólares? Y si me va a costar 1.000 millones de dólares, la idea es que yo, en el periodo que tenga la oportunidad de ser concesionario de este tramo, automáticamente pueda recuperar esos 100 o 1.000 millones de dólares y en el tiempo, de alguna manera, tenga una utilidad. Entonces,
un primer supuesto sería ese. ¿En cuánto se ha cotizado este proyecto que obviamente es positivo? Yo no digo que esté mal, obviamente va a unir, va a Es reducir el tema. progreso, pues igual, ¿no? Es muy bueno para la gente que vive, digamos, en La Molina, el que sufre del tráfico todos los días para llegar de La Molina a Miraflores, eventualmente, y los distritos que estén en el camino. Sin embargo, sí sería interesante que la opinión pública ponga un ojo y diga cuánto realmente cuesta este túnel, y a partir de cuánto realmente cuesta este túnel, que en el mercado se puede hacer una cotización a distintas empresas constructoras nacionales e internacionales, y a partir de esta cotización sea un antecedente o tenga un valor referencial, es lo que se conoce técnicamente, un valor referencial, para poder cotizar y decir, ok, mira, en el mercado tenemos una propuesta que uno que dice que vale 100, otro que dice que vale 150, el otro que dice que vale 200. Entonces Ajá. mi promedio es de 100 a 200. Pero si tengo alguien tengo en mi mercado que de 100 a 200 y alguien me dice, no, va a costar 500, Y entonces solamente estamos hablando de una sola opinión, o sea, deberían entrar a tallar para que se abra el abanico de opciones y sea más favorable para el ciudadano de a pie. Correcto, porque cuando uno tiene que ver con contratar con el Estado, está buscando satisfacer una necesidad pública, y el contratar con el Estado tiene que ver con buscar la mejor oferta para que el Estado pueda asumir ese pasivo o pague para satisfacer esa necesidad pública. No significa que lo más barato sea lo mejor, pero sí puedo Un tener un precio mercado razonable. de oferta y demanda que sea un punto medio, y que yo como Estado no pierda, la población que va a pagar el peaje todos los días tampoco se ve afectada, y obviamente el concesionario tenga algún beneficio económico, que es la utilidad, ¿no? Pero Claro, no una mega utilidad, ¿no? muy bien. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por estar con nosotros haciendo este análisis debido de lo que acaba de evaluar, o mejor dicho, de lo que se va a evaluar en el Tribunal de Arbitraje con respecto a los peajes de Ruta de Lima, y también sobre esta obra del túnel de La Molina a Miraflores que ya ha sido anunciada. Entonces, vamos a estar muy atentos de cómo se están procediendo con estas dos cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi estimada. Un gusto. Éxitos. Igualmente. Bien, era entonces Luis Enrique Ames, él es especialista en arbitraje e infraestructura, que estaba con nosotros hablando acerca de estos dos temas. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.